Reciban un cordial saludo del ingeniero Tito Tinoco, especialista en sistemas de información geográfica. Antes de la representación final o el diseño final del mapa, es necesario establecer con bastante precisión la simbología de cada uno de los objetos que van a aparecer en el mapa, ¿no? Estas pueden tener diferentes geometrías como puntos, líneas o polígonos. En el presente video vamos a explicar paso a paso cómo nosotros hacemos la inserción de las diferentes simbologías utilizando el ArcGIS Pro. Cuando nosotros hablamos de simbología, existen diferentes maneras de representación. Puedo representar yo a través de la forma de los objetos, a través del tamaño de los objetos, a través de la luminosidad, a través de la orientación de los objetos, utilizando diferentes colores o también utilizando diferentes texturas. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta los diferentes datos que tenemos dentro de la tabla de atributos de cada uno de los archivos shapes que podemos nosotros tener. Entonces hablamos de los datos cualitativos, de los datos cuantitativos. Para cada una de estas clases existen diferentes formas de representación. Podemos nosotros representar a través de un símbolo simple, a través de valores únicos, a través de la graduación de colores, graduado por símbolos, etc. Entonces ahí tienen un ejemplo utilizando, por ejemplo, la clasificación por colores. En el primer caso, utilizando los datos cualitativos y en el segundo caso, utilizando los datos cuantitativos. Cuando hablamos específicamente de los datos cuantitativos, tenemos también diferentes formas, diferentes métodos de clasificación. El primero y el que la mayoría de los programas nos presenta es el método de los cortes naturales, pero también tenemos el método cuantil, los intervalos iguales, los intervalos definidos, o yo mismo puedo definir en forma manual de acuerdo a mi conveniencia los intervalos. Tenemos también los intervalos geométricos y la desviación estándar. Empezamos con la representación de la simbología tipo punto. Para eso yo voy a cargar, aquí tengo diferentes shapes. Vamos a cargar entonces el shape de centros de salud, el shape de centros poblados y el shape de instituciones educativas. Entonces, como ustedes pueden ver, el programa le asigna cualquier simbología cuando cargamos estos shapes. Vamos a empezar nosotros haciendo la representación simbólica entonces de las instituciones educativas. Voy a cambiar el nombre correcto y aquí le voy a poner entonces instituciones. Instituciones educativas. Vamos ordenando porque esto es lo que se va a visualizar en la leyenda correspondiente. Entonces, la manera más sencilla de poder acceder a la simbología es haciendo clic en el punto, en el icono del punto. Accedemos entonces a la galería de la simbología. Aquí podemos observar, nosotros por defecto el programa tiene asignado dentro de su base de simbología una gran cantidad de simbologías. Tener en cuenta que la mayoría de esta simbología es representación norteamericana. Entonces yo voy a buscar a ver una simbología que podría utilizar, por ejemplo, de colegios, ¿no? Y aquí tenemos tres tipos de simbología. Vamos a elegir esta de aquí. Automáticamente, como ustedes pueden ver, se asigna la simbología correspondiente. Vamos a editar algunas cosas, entonces pasamos a propiedades. Tengo la opción aquí de editar, por ejemplo, el color. Vamos a cambiar el color, tamaño y aplicamos, ¿no? Entonces, de una manera bastante sencilla, yo puedo asignar la simbología y la edición correspondiente de una simbología que puedo ubicar pues dentro de la base de estilos, en este caso del programa. Eso sería la manera más sencilla. Vamos a pasar entonces ahora a la representación simbólica de centros de salud. Voy a correr por aquí para que se pueda observar mejor centros de salud.
podemos hacer clic o yo puedo hacer clic derecho y acceder a todo el tema de la simbología. Ahí tenemos entonces la simbología. Hacemos clic en el icono de punto y aquí también tengo la opción de poder elegir cualquier tipo de simbología. Por ejemplo, vamos a elegir esta simbología de acá, ¿no? La crucecita de color rojo, pero vamos a hacer ciertas ediciones, ¿no? Yo, por ejemplo, no deseo, si ustedes observan aquí, tiene un borde de color negro, voy a editar ese borde, voy a ponerlo dentro de un círculo. Entonces, son algunas ediciones que nosotros podemos hacer dentro de esta simbología. Entonces, una vez que hemos elegido la simbología, vamos a propiedades. Acá nosotros tenemos la opción de cambiar de color, cambiar de tamaño. Vamos aquí a donde dice, aquí puedo aumentar yo un componente más de simbología. Estando aquí entonces en estructura de la simbología, podemos agregar una simbología, en este caso es punto. Entonces ya se agregó, fíjense. Ahora lo que me queda es editar. Regresamos aquí a layers, a capas, y aquí podemos observar nosotros las dos simbologías. Bueno, aquí le ha añadido por defecto un punto, pero yo voy a modificar esto y vamos a editar y vamos a ponerle, por ejemplo, que sea un círculo. Entonces seleccionamos la simbología, en este caso selecciono la primera y voy a Font y aquí voy a elegir, ¿no? Aquí tengo también preestablecido diferentes simbologías. Elegimos esta de aquí, ok, y ya se modificó, ¿no? Aquí ustedes pueden hacer un zoom, fíjense cómo se ha insertado la simbología. Entonces lo que está faltando aquí es aumentar de tamaño, aumentamos de tamaño. A ver, observen, fíjense y se aumenta de tamaño, ¿verdad? Yo podría cambiar de color, ¿no? Vamos a la siguiente. Y aquí voy a quitarle, fíjense, el outline. Le ponemos no color y automáticamente, fíjense, cambió. Entonces yo puedo interactuar, quizás necesito insertar una simbología más, ¿no? Entonces tenemos la opción nosotros de poder editar esta simbología. Vamos a separar un poco más esto, listo. Bien, entonces ya tengo aquí la simbología correspondiente. Aplicamos, ¿no? Y ya se hizo el cambio entonces correspondiente. Muy bien. Entonces hemos cambiado la simbología. Ya tenemos la simbología nosotros modificado. Entonces ahora vamos a pasar a la otra simbología. Vamos a la simbología de centros poblados. Entonces nuevamente hacemos clic derecho, Symbology. Muchas veces nosotros quizás no tenemos la simbología adecuada, ¿no? Entonces podemos crear nuestra propia simbología y guardar esta simbología en un archivo de imagen como es por ejemplo JPEG. Naturalmente que el programa no va a reconocer esa extensión JPEG o PNG o quizás puede ser inclusive TIFF, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cambiar la extensión correspondiente. Lo que sí va a reconocer el programa es la extensión .svg. Entonces nosotros podemos utilizar cualquier convertidor dentro del internet y podemos hacer la conversión correspondiente. Entonces voy a hacer clic. Antes de eso yo puedo ir clasificando aquí, fíjense, la simbología por único valor, por ejemplo, es decir, le puedo asignar un solo color a cada una de las simbologías, que en este caso no vamos a utilizar, lo vamos a utilizar más adelante. Entonces hacemos clic, regresamos aquí a simbología, estando aquí en galería, vamos a propiedades y aquí donde dice componentes de la capa, en este caso de la simbología, a través del file vamos a buscar la simbología. En este caso yo ya tengo una simbología, le he llamado viviendas. Naturalmente que esto era pues un JPEG y lo he convertido a un .svg. Fíjense la extensión, esa es la extensión correcta que tenemos que utilizar. Si no, el programa no lo va a reconocer. Entonces ya cargó la simbología correspondiente, fíjense, ¿no? Aquí ya tenemos la simbología. Esta simbología, como en el caso anterior, puede ser editado.
¿no? Esto tiene 3 componentes, como ustedes pueden ver, fíjense aquí, donde dice elementos, tenemos 3 componentes. Yo puedo ir cambiando de color, vamos a cambiarle de color, observen. Voy al otro componente, que es el cuerpo, en este caso de la vivienda. Vamos a cambiarle de otro color. A ver, vamos a ponerle un color simplemente para diferenciar así. Y la puerta también, fíjense, puedo yo cambiar de color, ¿no? Entonces tengo varias opciones. Tengo diferentes opciones para ir modificando. Por ejemplo, puede ser así, ¿no? Perdón, acá. Cambiamos entonces de color. Inclusive le puedo colocar un círculo, le puedo poner un cuadrado, no sé, ¿no? Entonces hay diferentes maneras de poder ir modificando todo esto de aquí. Bien, aplicamos, muy pequeño, vamos a aumentarle de tamaño, por ejemplo, a un tamaño 10 que estamos utilizando. Naturalmente que este tamaño va a ser definido con la escala de presentación que nosotros vamos a establecer más adelante ya en el diseño del mapa. Entonces, como ustedes pueden observar, se ha modificado la simbología correspondiente. Entonces, así yo podría ir añadiendo cualquier otra simbología. Bien, yo necesito saber aquí, insertar a qué centros poblados en realidad corresponde cada una de estas etiquetas, cada una de estas simbologías. Entonces, para eso vamos a utilizar las etiquetas, vamos a hacer la inserción de las etiquetas correspondientes. Lo primero que tenemos que hacer es elegir el shape, y si desean pueden inclusive ustedes verificar, observar, ¿no?, la tabla de atributos con la finalidad de ver cuál es el campo que necesito representar, ¿no? Por ejemplo, este shape tiene diferentes campos. Entonces lo que yo quiero, por ejemplo, visualizar en las etiquetas es este de aquí, ¿no? El nombre de los centros poblados. Bien, entonces seleccionamos el shape. Aquí, estando en el menú Labeling, vamos aquí. Esto debe estar activado con el check. Y aquí vamos a escoger el campo correspondiente donde dice Field, campo. Entonces aquí voy a elegir nombre de centro poblado. ¿Listo? Y hacemos clic en Label, ¿no? Hacemos clic aquí. Listo. Y como ustedes pueden ver, ya se insertó la etiqueta entonces de los centros poblados. Naturalmente que aquí podemos hacer diferentes tipos de configuraciones, ¿no? Lo más sencillo, por ejemplo, aquí podemos cambiar de tipo de letra, tamaño, por ejemplo, el tamaño es muy exagerado, vamos a ponerle tamaño 8. Automáticamente se modifica. Color. Vamos a cambiarle a otro color, por ejemplo voy a poner este color. Si ustedes desean negritas, también podemos insertar negritas, ¿no? Por otro lado, también aquí podemos modificar la posición, que no es nuestro caso, ya lo vamos a ver esto después, más adelante. Entonces así podemos ir nosotros, ir insertando, si requerimos nosotros, las etiquetas correspondientes. A continuación vamos a realizar la simbología de la geometría tipo líneas. Para este caso yo tengo aquí dos shapes, un shape ríos, voy a cargar el shape ríos. Tengo el shape curvas, que representan las curvas de nivel. Bien, entonces tengo estos dos shapes, ¿no? Asimismo también tengo por aquí otros shapes, por ejemplo como la red vial departamental, la red vial nacional y la red vial vecinal. Vamos a cargar también esos shapes. Bien, entonces en primer término voy a trabajar con ríos. Vamos a arrastrarlo por aquí. Entonces ahí tengo el shape entonces de ríos. Entonces, en el caso de una representación simple, como es el de los ríos, no voy a hacer ninguna clasificación. Aquí también podemos hacer clic entonces en el icono de las líneas, buscar el color correspondiente. Podría yo trabajar de esa manera, o si no, aquí inclusive por defecto ya tenemos, fíjense, la representación de ríos, ¿no? Que podría ser esto de aquí. Pero como ustedes pueden observar, bueno, el color es muy opaco, entonces yo podría cambiarle de color para que se pueda visualizar mejor. Por ejemplo, cambiar este color.
Entonces ahí el color ya se puede observar mucho mejor, ¿no? Nosotros podemos cambiar de color, podemos cambiar el ancho de la línea, etcétera, ¿no? Vamos a ponerle mejor un color mucho más resaltante, por ejemplo, así. Bien, entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los ríos deben tener la etiqueta correspondiente. Entonces, puedo yo revisar su tabla de atributos. Entonces, aquí tengo el nombre de los ríos. No todos los ríos tienen nombre establecido, pero de alguna manera yo podría representar entonces este campo de nombre. Entonces, estando en ríos, nuevamente, bueno, estamos en labeling. Y aquí tenemos entonces, por defecto ya está el nombre. Simplemente hacemos clic y ya tenemos entonces el nombre de los ríos. Aquí lo que tenemos que quizás es cambiar de color, ¿no? Para que tenga una representación más adecuada, ¿no? Quizás muy exagerado, podemos ponerle, bajarle a 8 y listo, ¿no? Y ya tenemos entonces la representación simbólica y el etiquetado correspondiente de los ríos. Bien, pues de la misma manera yo podría asignarle una determinada simbología, por ejemplo, a la red nacional. Bueno, esto ya podría yo quizás utilizar ciertas normas que están establecidas. O si no, aquí también tengo, si fuera el caso, ir utilizando quizás alguna representación. Por ejemplo, aquí ahora vamos a cambiarle de color. Rojo, quizás 2.8 es demasiado, ¿no? Puedo bajar a 1.5. Como ustedes pueden ver, la representación entonces aquí se va modificando, ¿no? Eso sería la red vial nacional. Puedo cambiar también quizás la red vial departamental, en este caso, con otro tipo de color o simbología. Vamos a ponerle a ver para simplemente diferenciar quizás un color, por ejemplo, así. Con una representación, ahí está, ¿no? Se va diferenciando la simbología, ¿no? En realidad para esto en cada país está normado. En el caso del Perú, pues el Instituto Geográfico Nacional tiene normado las simbologías que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Entonces puedo cambiar también, aquí vamos a hacerlo, a ver, de tal manera de que simplemente lo que quiero es una diferenciación nada más y dejarlo quizás así, ¿no? Listo. Entonces, cuando se trata de una representación de simbología simple, en realidad es bastante sencillo. Vamos al shape de curvas de nivel. ¿Ya? El shape de curvas de nivel. Acá sí vamos a hacer alguna clasificación porque vamos a abrir a ver su tabla de atributos. Entonces lo que tenemos aquí, por un lado, en primer término, es el campo Z, donde están las cotas. Esto me va a permitir entonces insertar la etiqueta de cada una de las cotas. Por otro lado, tengo la clasificación, si ustedes pueden observar, de las curvas de nivel en dos clases, curvas principales y curvas secundarias. Entonces vamos a utilizar esta clasificación para asignarle una determinada simbología. Entonces nos vamos a Symbology, abrimos Symbology, el editor de simbología. Aquí por defecto está asignado símbolo simple. Lo que ahora es, lo que yo quiero es diferenciar, entonces voy a la siguiente opción. Muy bien. Aquí tengo que definir el campo. Si yo ahí hago, por ejemplo, la clasificación, lo que me va a hacer es diferenciar cada una de las curvas de nivel, que no es el caso. Entonces voy a cambiar aquí el campo y le pongo, por ejemplo, el campo clases, ¿no? Si desean, aquí pueden cambiar ustedes, hay una paleta de colores, pero esto lo vamos a particularizar, ¿no? Particularizar. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, se ha añadido aquí ya las diferentes clases. Esta de aquí donde dice otras clases lo vamos a remover porque en realidad son simplemente dos clases. Ahora vamos a darle los colores correspondientes, por ejemplo, a las curvas principales. Yo le voy a cambiar de otro color. Vamos a ponerle este color.
El tamaño, el ancho de la línea, voy a ponerle a ver 0.5. Le cambiamos ahí, aplicamos y fíjense, ya cambió, ¿no? Lo mismo vamos a hacer, a ver, con la otra clasificación. Vamos aquí, hacemos clic, vamos a cambiarle de color, voy a ponerle un color, a ver, así, y le voy a cambiar de tamaño, por ejemplo 0.3. Aplicamos y ya cambió, ¿no? Entonces, eso también puedo ir estableciendo los colores, pues de acuerdo quizás a las normas que están establecidas, ¿no? En este caso, para que se pueda entender, yo le estoy poniendo dos colores diferentes. Insertamos la etiqueta de las curvas de nivel. Entonces, estando en Labeling, aquí ya tenemos la cota en este caso el campo Z seleccionado, y hacemos Labeling, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, se inserta las cotas correspondientes. Pero aquí tenemos también un inconveniente, ¿no? Yo podría, en todo caso, bueno, bajar, cambiar tipo de letra, cambiar de color, ¿no? Cambiar de tamaño, ¿no? Automáticamente se cambia. Pero lo que yo necesito es que simplemente realice el etiquetado de las curvas principales. Entonces, para eso vamos a hacer clic derecho y aquí tenemos propiedades de etiqueta, ¿no? Propiedades de etiqueta. Entonces aquí vamos a tener nosotros diferentes tipos de propiedades. Podemos editar muchas cosas aquí. Lo primero que vamos a hacer es cambiar lo que es generalmente, lo que es común, el BBScript, ¿no? Y aquí podemos observar entonces la etiqueta que está programado, por ejemplo, para que me muestre las cotas, ¿no? En este caso, que es el Z. Pasamos a la siguiente opción donde dice SQL y aquí vamos a justamente establecer solo la visualización de las curvas principales. Entonces aquí donde dice where, desde, vamos a colocar entonces Z, ¿no? Y aquí tenemos diferentes opciones. En este caso vamos a utilizar la primera opción, igual a, y aquí vamos a nosotros, perdón, no es Z, sino es clases. Y aquí vamos a elegir y decirle que solamente me muestre las curvas principales. Aplicamos y listo, ¿no? Y como ustedes pueden observar, entonces ya me está mostrando solamente la etiqueta de las curvas principales. Ahora, nosotros podemos darle otras consideraciones, por ejemplo, que la etiqueta esté al medio de la curva, ¿no? Y que y que la apariencia que me muestre sea pues una línea, por ejemplo, entrecortada. Entonces, para eso, lo que generalmente nosotros utilizamos es esto de aquí, ¿no? El famoso halo. Activamos, aquí está desactivado, le ponemos así. Si ustedes desean, pueden cambiar el tamaño del halo, que es un fondo que le va a poner en realidad. Vamos aplicando. Y ya le está poniendo un fondo. Lo único que me faltaría es la posición. Y aquí vamos a nosotros, justamente aquí donde dice Placement, escoger la posición, ¿no? Y le ponemos, por ejemplo, centrado, ¿no? Aquí está, centrado. Y listo, ¿no? Entonces ya tenemos la etiqueta insertada solamente de las curvas principales y al medio, digamos, en este caso da la apariencia de que estuviera cortando la curva de nivel y con una posición al centro de las líneas. A continuación vamos a ver la representación simbólica de los shapes tipo polígono. Acá yo tengo los límites del distrito de Makate. Entonces, si yo quiero hacer una representación de la simbología, hago clic aquí en el icono y me va a mostrar diferentes tipos o formas de simbología de polígonos, ¿no? Si ustedes desean, pueden cambiar, por ejemplo, con un fondo determinado. Podemos ir editando, ¿no? Bueno, en este caso yo estoy optando por ponerle una simbología con fondo transparente. Si deseo puedo cambiar aquí, por ejemplo, quizás a una línea entrecortada. Esta línea entrecortada puede ser editada
¿no? Podemos ir modificando la simbología, su apariencia, ¿no? Y podemos hacer tantas cosas dentro entonces de la modificación de esta simbología. En este caso me voy a quedar con esta simbología, ¿no? Que es también la representación quizás mucho más sencilla que podemos tener entonces de la representación de los polígonos. Vamos a, en este caso voy a cargar a ver otro shape, a ver provincia del Santa, para seguir continuando con la representación. Entonces tengo una área mayor con componentes mayores. Entonces esto lo voy a representar en otro mapa, ¿no? Porque aquí no se va a ver muy bien, ¿no? Se va a sobreponer quizás con esta representación que yo estoy haciendo. Entonces vamos al menú Insert y vamos a crear un nuevo mapa. Como ustedes pueden ver, entonces automáticamente se inserta una nueva presentación. Entonces lo que voy a hacer es, voy a arrastrar esto, arrastramos aquí y soltamos. Y se carga el shape en esta nueva presentación. Entonces vamos a simbología, clic derecho. Ahí entonces se activa todas las propiedades de la simbología. Abrimos esta pestaña. Como ustedes pueden ver, lo que está haciendo es, por defecto, el programa asignarle un símbolo único, un color único a cada uno de los componentes de este shape. Vamos a pasar nosotros a la siguiente clasificación, en este caso, que le asigne valores o colores en forma individual, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es colocar el campo adecuado. En este caso no es departamento, sino es distrito. Muy bien, como ustedes pueden ver ya cambió, fíjense, le asignó un color en particular a cada uno de los distritos y la clasificación también se ve ahí en el cuadro de la parte inferior. A ver, ¿qué más? Aquí podemos nosotros cambiar quizás la paleta de colores, ¿no? Inclusive si ustedes quieren ya particularizar un color, yo puedo hacer, por ejemplo, aquí tenemos macate. Vamos a ponerle un color correspondiente. Entonces, a ver, vamos a hacer clic aquí y yo puedo cambiarle, no sé, ¿no? Depende, por ejemplo, ponerle un color amarillo para que resalte y así puedo ir yo cambiando cada uno de estos colores. Esta es una de las maneras de simbología que quizás más utilizamos, por ejemplo, cuando hacemos un mapa de ubicación. A continuación vamos a insertarle las etiquetas correspondientes. Entonces seleccionamos el shape, vamos a labeling. Aquí escogemos el campo, distrito. Hacemos check en label y a continuación ustedes pueden observar, fíjense, las etiquetas correspondientes. Aquí podemos cambiar tamaño de letra, tipo de letra. Vamos a cambiar tamaño de letra, a ver, a 9. Vamos a ponerle negrita. Aquí podemos cambiar entonces a negrita. El color, vamos a cambiarle otro color. Y así podemos ir nosotros entonces cambiando las diferentes características, ¿no? Vamos a cambiar algunas propiedades más del etiquetado. Entonces, estando aquí, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es, no se olviden aquí de cambiar de lenguaje al más común, que es el VBScript. Entonces, como ustedes pueden ver, lo que me está mostrando justamente aquí donde dice expresión es distritos. Yo puedo quizás añadir y que me muestre los nombres de dos campos, ¿no? Entonces eso es posible. Por ejemplo, aquí yo le puedo poner el conector y puedo jalar, por ejemplo, aquí, decirle que me muestre también, no sé, la población, por ejemplo, ¿no? La población. Aplicamos y lo que hace a continuación entonces es mostrarme el campo población. Como ustedes pueden observar, en este caso la letra o la palabra está pegado con el número. Eso lo podemos nosotros modificar dándole un espaciamiento, ¿no? Y eso se hace entre comillas. Dejamos un espacio en blanco y nuevamente el conector. Aplicamos
y ya se separó, como ustedes pueden observar. ¿Qué más podemos hacer aquí? A ver, bueno, aquí en el caso de Makate, por ejemplo, aparece la población en la misma línea. Yo puedo decirle que pase a otra línea, a una línea inferior. Y para eso yo puedo utilizar, a ver, esta expresión. Vamos a aquí utilizar esta expresión, que es el VB new line, ¿no? El new line. Perdón, no es entre comillas. Si ustedes quieren aumentar texto es entre comillas. Y aquí new line. A ver. Y el conector correspondiente, ¿no? El VB new line. Esa es la expresión que se tiene que colocar. Entonces, fíjense, ya apareció en la siguiente línea, ¿no? Y quizás aquí yo le quiero también aumentar, por ejemplo, un texto y ponerle población, ¿no? Población. Eso sí, entre comillas. Aplicamos y ya apareció, ¿no? Inclusive ahí todavía me falta un espacio, entonces no se olviden nuevamente el conector, colocamos el espacio y el conector correspondiente. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ir editando. No solamente se visualiza la etiqueta de un solo campo, podemos ir visualizando varios campos, las etiquetas de varios campos. Podemos ir incorporando una expresión de esta manera que nos lleve pues a la siguiente línea, etcétera, ¿no? Luego podemos ir a simbología, y en simbología aquí hay algo interesante también que siempre utilizamos, que es el halo, esto de aquí, que le va a poner un fondo blanco donde aparecen las palabras, ¿no? A ver, ponemos aplicar y como ustedes verán, fíjense, le puso un fondo blanco, ¿no? Entonces en colores, por ejemplo, oscuros, esto resalta mejor el etiquetado, ¿no? Aquí ustedes pueden ponerle un fondo de color blanco, cualquier otro color, pueden cambiar aquí. Lo puedo hacer más pequeño, quizás resalta demasiado ese fondo, por ejemplo, ponerle 0.5, aplicar. Y ya tenemos entonces la representación, el etiquetado correspondiente en este caso. Muy bien, entonces hay tantas propiedades, parámetros que nosotros podríamos ir modificando, ¿no? Aquí en la representación, entonces, simbólica y en el etiquetado. Bien, entonces hemos trabajado con variables cualitativas. Ahora vamos a trabajar con variables cuantitativas. Vamos a insertar un nuevo mapa. Muy bien, regreso aquí al mapa principal y voy a arrastrar nuevamente este shape de provincia del Santa. Vamos a simbología. Muy bien, entonces en simbología, ahora pasamos a la siguiente opción, graduado por colores. Todas las opciones que están más abajo de graduado por colores van a funcionar con variables cuantitativas. Entonces, por defecto, el programa, si ustedes observan de inmediato, lo que hace es, bueno, aquí voy a escoger naturalmente el campo. Aquí están, fíjense, las variables cuantitativas. Voy a trabajar en primer término con la población. Todavía no vamos a ver el tema de normalización. Me aplica un método. Aquí tenemos diferentes métodos de clasificación. Por defecto, lo que carga el programa es el método de los cortes naturales, pero tenemos diferentes métodos de clasificación. El número de clases, que también establece por defecto 5. Yo puedo cambiar aquí, no sé, 4 clases, 3 clases, etcétera, etcétera. El color, la representación, podemos ir modificando. Muy bien. Entonces, de esta manera hacemos la representación entonces de las variables cuantitativas, ¿no? Y en la parte inferior ustedes están observando también las clases, ¿no? Los rangos que está estableciendo. Bueno, esto dependiendo de las variables o de los datos que nosotros vamos a ir estudiando, haremos la representación correspondiente, ¿no? El natural breaks, los cortes naturales, es un método de clasificación. Los cuantiles, que generalmente funciona para variables, digamos, regulares, variables normales, datos normales, ¿no?
Entonces depende de intervalos iguales. Yo puedo ir definiendo cuáles son esos intervalos. Podemos ir definiendo o definir el intervalo. También podemos hacer eso. O en forma manual yo puedo ir ingresando los valores, ¿no? Entonces hay diferentes formas diferentes métodos, en este caso, de clasificación. Entonces vamos a ver, a quedarnos con el método de cortes naturales. Otra también manera de clasificación que yo podría utilizar es utilizar la normalización. Por ejemplo, si yo quiero, bueno, un ejemplo aquí, representar la densidad poblacional, sería población sobre área. Entonces yo puedo utilizar aquí el shape de área. Directamente calcula entonces ese valor normalizado, población sobre área, y lo que hace es clasificar también, ¿no? Clasificar. Y así podría yo utilizar cualquier otro valor entonces para hacer la clasificación correspondiente, ¿no? Y si los datos nuevamente corresponden a una distribución normal, por ejemplo, puedo utilizar quizás, en vez de utilizar el método de cortes naturales, que naturalmente es el método más adecuado si yo no tengo una distribución normal, puedo ir entonces al método cuantil, que, repito, es para una distribución normal. Naturalmente que si ustedes quieren ver cómo se va distribuyendo los datos, pasan aquí donde dice histograma. Y como ustedes pueden observar, esto no tiene pues una distribución normal, ¿no? Sí, es una distribución sesgada hacia la izquierda. Por tanto, este método cuantil no va a ser adecuado, sino el método adecuado quizás sea pues el método de los cortes naturales. Muy bien, entonces eso corresponde a la clasificación entonces de graduado por colores. Todos los programas SIG y en forma particular el ArcGIS Desktop y el ArcGIS Pro me muestran otros tipos de clasificación. Por ejemplo, graduado por símbolos, ¿no? Este tipo de clasificación también es bastante interesante. Lo que está haciendo es, por ejemplo, ponerle círculos pequeños a los valores más pequeños, ¿no? Y luego los círculos grandes a los valores quizás mucho más grandes, en este caso de la población. Bueno, aquí el fondo lo puedo cambiar yo de color de tal manera de que se pueda observar mejor, ¿no? Entonces, este es otro tipo de representación de datos cuantitativos que nosotros podríamos utilizar quizás en cualquier momento. Naturalmente que podemos cambiar aquí ya el tamaño de los círculos, el color del círculo, ¿no? Se puede hacer toda esa modificación. Otra manera de representación, bueno, aquí esto es otra manera que he encontrado a través de símbolos o colores no clasificados. Bueno, habría que ver ya la aplicación correspondiente que le podríamos dar también a esta forma de clasificación. Veamos el siguiente. Aquí tenemos símbolos proporcionales, también otra manera de clasificar. Aquí también el fondo no se está observando mejor. Podemos quizás nosotros modificar. Vamos a otra forma de clasificación, densidad de puntos, ¿no? Eso también es bastante interesante, dependiendo nuevamente del tipo de datos que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Dependiendo de eso. Esta densidad de puntos es bastante interesante, como ustedes pueden observar, porque a través de estos yo puedo ir diferenciando también la cantidad de datos que tiene cada uno de los distritos. Y así tenemos aquí a través de los charts, por ejemplo, ¿no? A través, en este caso, yo puedo ir cambiando. Aquí puedo ir incluyendo, a ver, vamos a cambiar aquí los límites de cada uno de los distritos, ¿no? Para que se pueda observar mejor. Lo que está haciendo es representar la población simplemente, pero yo puedo comparar quizás con otro campo, por ejemplo, con la red de agua, ¿no? Puedo cambiar de color de cada una de estas, puedo comparar otro campo, inclusive quizás material de ladrillo. Y así podemos nosotros ir particularizando para cada uno de los distritos. Aquí puedo cambiar la forma de, no quiero que sean barras, sino por ejemplo distribuidos en un círculo, ¿no? También es posible. Nuevamente aquí cambiamos el límite.
Bueno, entonces tenemos esas diversas maneras de representación que nosotros podemos ir utilizando. Bueno, aquí hay otra manera de representación que en realidad habría que analizarlo un poco más. Entonces eso es lo que les quería mostrar, las diferentes formas de representación que nosotros tenemos dentro del programa, ¿no? Que pueden ser ya aplicados pues a casos bastante particulares. Muchas gracias.